Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo te cuento que estoy reflexivo, ¿sí? Y no me estoy sintiendo bien de la panza hoy. Pero nada, después de eso, un reflexivo, bueno, interesante. La verdad que me está gustando esto de la cuarentena. Estoy encontrando conversaciones sobre mí mismo, sobre quién soy, sobre qué aporto al mundo y me está gustando esto que me estoy encontrando. Te quiero mandar un beso grande y agradecerte que me acompañes hoy, ¿sí? Hoy día domingo 5 de abril, ya llevamos varios días de cuarentena. Mi compromiso es acompañarte todos los días, ¿sí? A las 18:30 horas, hora España. Te acompaño tocando diferentes tips, diferentes temas en particular, ¿sí? Puntualmente los fines de semana estamos compartiendo una lectura en vivo, ¿sí? La lectura que comenzamos el fin de semana pasado es El hombre en busca de sentido, libro de Viktor Frankl, psicólogo, psiquiatra austríaco, creador de la logoterapia. Estuvo detenido en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y mágicamente lo que hace Viktor Frankl en su obra es ilustrarnos, es mostrarnos cómo era la vida de un prisionero y cómo eran sus emociones, ¿sí? Las emociones en prisión. Y hoy puntualmente no estamos en prisión, pero esto de la cuarentena sí nos está impidiendo salir, ¿sí? Eso restringe nuestro hacer. Entonces, desde ahí, desde ahí, es probable que sintamos alguna de estas emociones. Entonces, nada, te quiero acercar este libro que me parece muy interesante, El hombre en busca de sentido. Soy Matías Iglesias, podés seguirme en Instagram como Matías Iglesias Coach, en YouTube con mis meditaciones si te gusta meditar, Matías Iglesias Coach, y mi página web www.matiasiglesias.com. Bueno, dicho así, ayer estuvimos compartiendo segundo fragmento, segundo fin de semana consecutivo de este libro, y ahora puntualmente vamos a continuar en donde dejamos la lectura de ayer, y dice así: añoranza de soledad. Cierto que había veces en que era posible, y hasta necesario, mantenerse alejado de la multitud. Es bien sabido que una vida comunitaria impuesta, en la que se presta atención a todo lo que uno hace y en todo momento, puede producir la irresistible necesidad de alejarse, al menos durante un corto tiempo. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos. Añoraba su intimidad y su soledad. Después de mi traslado a un llamado campo de reposo, tuve la rara fortuna de encontrar de vez en cuando 5 minutos de soledad. Tras el barracón de suelo de tierra en el que trabajaba y donde se hacinaban unos 50 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Allí se había improvisado una tienda con unos cuantos postes y ramas de árboles para cobijar media docena de cadáveres, que era la cuota diaria de muertes en el campo. Había también un pozo que llevaba a las tuberías de conducción de agua. Siempre que no eran necesarios mis servicios, solía sentarme en cuclillas sobre la tapa de madera de ese pozo, contemplando el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcado por las mallas de la alambrada de púas. Soñaba añorante y mis pensamientos vagaban al norte, al nordeste y en dirección a mi hogar. Pero solo veía nubes. No me molestaban los cadáveres próximos a mí, hormigueantes de piojos. Solo las pisadas de los guardias al pasar me despertaban de mis sueños. O a veces una llamada desde la enfermería o para recoger un nuevo envío de medicinas para mi barracón. Envío consistente en 5 o 10 tabletas de aspirina para 50 pacientes y varios días.
Las recogía y luego hacía mi ronda, tomándole el pulso a los pacientes y suministrándoles media tableta si se trataba de casos graves. Pero los casos desahuciados no recibían medicinas. No les hubieran ayudado y además habrían privado de ellas a los que todavía tenían alguna esperanza. Para los enfermos leves no tenía más que unas palabras de aliento. Así me arrastraba de paciente en paciente, aunque yo mismo me encontraba exhausto y convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Después volví a mi lugar solitario sobre la tapa de madera del pozo. Por cierto, este pozo salvó una vez la vida de 3 compañeros prisioneros. Poco antes de la liberación se organizaron transportes masivos hasta Dochó y estos 3 hombres, acertadamente, intentaron evitar el viaje. Bajaron al pozo y allí se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa, con aire inocente, tirando piedrecitas alambrada de púas, como si se tratase de un juego infantil. Al reparar en mí, el guardia dudó un momento, pero pasó de largo. Pronto pude decir a los hombres que estaban abajo que lo peor había pasado. Juguete del destino. Resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo a la vida humana. El prisionero estaba ya endurecido, pero posiblemente adquiría más conciencia de este absoluto desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Los cuerpos demacrados se echaban en carretillas que los prisioneros empujaban a lo largo de muchos kilómetros, a veces entre tormentas de nieve hasta el siguiente campo. Si uno de los enfermos moría antes de salir, se le echaba de todas formas, porque la lista tenía que estar completa. La lista era lo único que importaba. Los hombres solo contaban por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Que estuviera muerto o vivo no importaba, ya que la vida de un número era totalmente irrelevante. Y menos aún importaba lo que había tras aquel número y aquella vida, su destino, su historia o el nombre del prisionero. En los transportes de pacientes a los que yo, en calidad de médico, tenía que acompañar desde un campo de Baviera a otro, hubo un prisionero, joven, cuyo hermano no estaba en la lista y al que, por tanto, había que dejar atrás. El joven suplicó tanto que el guardia decidió hacer un cambio y el hermano ocupó el lugar de un hombre que, de momento, prefería quedarse, con tal de que la lista estuviera correcta. Y esto era fácil. El hermano cambió su número, nombre y apellido con los del otro prisionero, pues, como ya he dicho antes, carecíamos de documentación. Ya teníamos bastante suerte con conservar nuestro cuerpo que, al fin y al cabo, seguía respirando. Todo lo demás que nos rodeaba, como los harapos que pendían de nuestros esqueletos macilentos, solo tenían interés cuando se ordenaba un transporte de enfermos. Se examinaba a los musulmanes con curiosidad descarada, con el fin de averiguar si sus chaquetas o sus zapatos eran mejores que los de uno. Después de todo, su suerte estaba echada, pero los que quedaban en el campo, capaces aún para algún trabajo, debían abusar sus recursos para mejorar las posibilidades de supervivencia. No eran sentimentales. Los prisioneros se consideraban totalmente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino, y esto les hacía más inhumanos de lo que las circunstancias habrían hecho presumir. Siempre había pensado que, al cabo de 5 o 10 años, el hombre estaba siempre en condiciones de saber lo que había repercutido favorablemente en su vida. El campo de concentración me proporcionó mayor precisión. Con frecuencia sabíamos que algo había sido bueno al cabo de 5 o 10 minutos. En Auschwitz me impuse a mí mismo una norma que resultó ser buena y que todos mis camaradas observaron más tarde. Por regla general, contestaba a todas las preguntas con la verdad, pero guardaba silencio sobre lo que no se me pedía de forma expresa. Si me preguntaban la edad, la decía. Si querían saber mi profesión, decía médico, sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de la SS asistió a la revista. Teníamos que agruparnos atendiendo diferentes criterios.
prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores del mental, mecánicos, etc. Luego examinaban si teníamos hernias y algunos prisioneros tenían que formar otro grupo. El mío fue llevado a otro barracón donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de más preguntas sobre mi edad y profesión, me enviaron a un grupo más reducido. De nuevo nos condujeron a otro barracón agrupados de forma diferente. Este proceso continuó durante un tiempo y yo me sentía muy desdichado al encontrarme entre extranjeros que hablaban lenguas para mí ininteligibles. Por fin pasé la última revisión y me hallé de nuevo en el grupo que estaba conmigo en el primer barracón. Mis compañeros apenas se habían dado cuenta de que durante aquel tiempo yo había andado de barracón en barracón. Fui consciente de que en los pocos minutos transcurridos me había cruzado con un destino distinto en cada ocasión. Cuando se organizó el traslado de los enfermos al campo de reposo, mi nombre, es decir, mi número, estaba en la lista, ya que necesitaban algunos médicos, pero nadie creía que el lugar de destino fuera de verdad un campo de reposo. Unas semanas atrás se había preparado un traslado similar y entonces todos pensaron que le llevaban a las cámaras de gas. Cuando se anunció que quien se presentara voluntario para el turno de la noche sería borrado de la lista, de inmediato se ofrecieron voluntarios, 28 prisioneros en total. Un cuarto de hora más tarde se canceló el transporte para aquellos 28 prisioneros. Quedaron en la lista del turno de noche, pero la mayoría de ellos significó la muerte en un plazo de 15 días. La última voluntad aprendida de memoria. Y ahora se disponía por segunda vez el transporte al campo de reposo. Y también ahora se desconocía si era una estratagema para aprovecharse de los enfermos hasta su último aliento, aun cuando solo fuera durante 14 días, o si su destino serían las cámaras de gas o un campo de reposo verdadero. El médico jefe, que me había tomado cierto apego, me dijo furtivamente una noche a las 10 menos cuarto: he hecho saber en el cuarto de mando que todavía se puede borrar su nombre de la lista. Tiene de tiempo hasta las 10. Le dije que eso no iba conmigo, que yo había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos, le contesté. Sus ojos tenían una expresión de piedad como si comprendiera. Estrechó mi mano en silencio a modo de adiós, no para la vida, sino desde la vida. Despacio, volví a mi barracón y allí encontré a un buen amigo esperándome. ¿De verdad quieres irte con ellos?, me dijo con tristeza. Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas y yo traté de consolarle. Todavía me quedaba algo por hacer: expresarle mi última voluntad. Otto, escucha. En caso de que yo no regrese a casa junto a mi mujer y en caso de que la vuelvas a ver, dile que yo hablaba de ella a diario, continuamente. Recuérdalo. En segundo lugar, que la he amado más que a nadie. En tercer lugar, que el breve tiempo que estuve casado con ella tiene más valor que nada, que pesa en mí más incluso que todo lo que hemos pasado aquí. Otto, ¿dónde estás ahora? ¿Vives? ¿Qué ha sido de ti desde aquel momento en que estuvimos juntos por última vez? ¿Encontraste a tu mujer? ¿Recuerdas cómo te hice aprender de memoria mi última voluntad, palabra por palabra, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente, partí con el transporte. Esta vez no era ningún truco, no nos llevaron a la cámara de gas, sino a un campo de reposo de verdad. Los que me compadecieron se quedaron en un campo donde el hambre se iba a ensañar en ellos con mayor fiereza que en este nuevo campo. Habían intentado salvarse, pero lo que hicieron fue sellar su propio destino. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo de aquel campo, quien me contó que él, como policía,
había tenido que buscar un trozo de carne humana que faltaba de un montón de cadáveres, y que la rescató de un puchero a donde la encontró cociéndose. El canibalismo había hecho su aparición. Yo me fui justamente a tiempo. ¿No recuerda esto el relato de Muerte en Teherán? En cierta ocasión, un persa rico y poderoso paseaba por el jardín con uno de sus criados, compungido éste porque acababa de encontrarse con la muerte, quien le había amenazado. Suplicaba a su amo para que le diera el caballo más veloz y así poder apresurarse y llegar a Teherán aquella misma tarde. El amo accedió y el sirviente se alejó al galope. Al regresar a su casa, el amo también se encontró con la muerte y le preguntó: ¿por qué has asustado y aterrorizado a mi criado? Yo no le he amenazado, solo mostré mi sorpresa al verle aquí cuando mis planes estaban encontrarle esta noche en Teherán, contestó la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración temía tener que tomar una decisión o cualquier otra iniciativa. Esto era resultado de un sentimiento muy fuerte que consideraba el destino dueño de uno y creía que bajo ningún concepto se debía influir en él. Estaba además aquella apatía que, en buena parte, contribuía a los sentimientos del prisionero. A veces era preciso tomar decisiones precipitadas que, sin embargo, podían significar la vida o la muerte. El prisionero hubiera preferido dejar que el destino eligiera por él. Este querer zafarse del compromiso se hacía más patente cuando el prisionero debía decidir entre escaparse o no escaparse del campo. En aquellos minutos en que tenía que reflexionar y decidir, y siempre era cuestión de unos minutos, sufría todas las torturas del infierno. Debía intentar escaparse, debía correr el riesgo. También yo experimenté ese tormento. Al irse acercando al frente de batalla, tuve la oportunidad de escaparme. Un colega mío que visitaba los barracones fuera del campo cumpliendo sus deberes profesionales, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría de contrabando con el pretexto de que tenía que consultar con un colega acerca de la enfermedad de un paciente que requería el asesoramiento de un especialista. Una vez fuera del campo, un miembro del movimiento de resistencia extranjero nos proporcionaría uniformes y alimentos. En el último instante surgieron ciertas dificultades técnicas y tuvimos que regresar al campo una vez más. Aquella oportunidad nos sirvió para surtirnos de algunas provisiones, unas cuantas patatas podridas, y hacernos cada uno con una mochila. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres donde no había nadie porque éstas habían sido enviadas a otro campo. El barracón estaba en el mayor de los desórdenes. Resultaba obvio que muchas mujeres habían conseguido víveres y se habían escapado. Por todas partes había desperdicios, pajas, alimentos descompuestos y loza rota. Algunos tazones estaban todavía en buen estado y hubieran servido de mucho, pero decidimos dejarlos. Sabíamos demasiado bien que, en la última época en que la situación era cada vez más desesperada, los tazones no solo se utilizaban para comer, sino también como palanganas y orinales. Regía una norma de cumplimiento estrictamente obligatorio que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón, pero muchos prisioneros se vieron forzados a irrumpir esta regla, en especial los afectados de tifus, que estaban demasiado débiles para salir fuera del chamizo, ni aún ayudándoles. Mientras yo hacía de pantalla, mi amigo entró en el barracón y al poco volvió trayendo una mochila bajo su chaqueta. Dentro había visto otra que yo tenía que coger, así que cambiamos los puestos y entré yo. Al escarbar entre la basura buscando la mochila y, si podía, un cepillo de dientes, vi de pronto entre tantas cosas abandonadas el cadáver de una mujer. Volví corriendo a mi barracón y reuní todas mis posesiones, mi cuenco y un par de mitones rotos, heredados de un paciente muerto de tifus, y unos cuantos recortes de papel
con signos taquigráficos, en los que, como ya he mencionado antes, había empezado a reconstruir el manuscrito que perdí en Auschwitz. Pasé una última visita rápida a todos mis pacientes que, hacinados, yacían sobre tablones podridos a ambos lados del barracón. Me acerqué a un paisano mío, ya casi medio muerto y cuya vida yo me empeñaba en salvar a pesar de su situación. Tenía que guardar secretos sobre mi intención de escapar, pero mi camarada parecía adivinar que algo iba mal. Tal vez yo estaba un poco nervioso. Con la voz cansada me preguntó: ¿te vas tú también? Yo lo negué, pero me resultaba muy difícil evitar su triste mirada. Tras mi ronda volví a verle y otra vez sentí su mirada desesperada y sentí como una especie de acusación. Y se agudizó en mí la desagradable sensación que me oprimía desde el mismo momento en que le dije a mi amigo que me escaparía con él. De pronto decidí, por una vez, mandar en mi destino. Salí corriendo del barracón y le dije a mi amigo que no podía irme con él. Tan pronto como le dije que había tomado la resolución de quedarme con mis pacientes, aquel sentimiento de desdicha me abandonó. No sabía lo que me traerían los días sucesivos, pero yo había ganado una paz interior como nunca antes había experimentado. Volví al barracón, me senté en los tablones a los pies de mi paisano y traté de consolarle. Después charlé con los demás intentando calmarlos en su delirio. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Según se acercaba el frente, los transportes se habían ido llevando a casi todos los prisioneros a otros campos. Las autoridades, los capos y los cocineros se habían esfumado. Aquel día se dio la orden de que el campo iba a ser totalmente evacuado al atardecer. Incluso los pocos prisioneros que quedaban, los enfermos, unos cuantos médicos y algunos enfermeros, tendrían que marcharse. Por la noche había que prenderle fuego al campo. Por la tarde aún no había aparecido los camiones que vendrían a recoger a los enfermos. Todo lo contrario, de pronto se cerraron las puertas del campo y se empezó a ejercer una vigilancia estrecha sobre la alambrada para evitar cualquier intento de fuga. Parecía como si hubieran condenado a los prisioneros que quedaban a quemarse con el campo. Por segunda vez mi amigo y yo decidimos escapar. Nos dieron la orden de enterrar a 3 hombres al otro lado de la alambrada. Éramos los únicos que teníamos fuerzas suficientes para realizar aquella tarea. Casi todos los demás yacían en los pocos barracones que aún se utilizaban, postrados con fiebre y delirando. Hicimos nuestros planes. Cuando lleváramos el primer cadáver, sacaríamos la mochila de mi amigo ocultándola en la vieja tina de ropa sucia que hacía las veces de ataúd. Con el segundo cadáver llevaríamos mi mochila del mismo modo. Y en el tercer viaje trataríamos de evadirnos. Los 2 primeros viajes los hicimos según lo acordado. Cuando regresamos esperé a que mi amigo buscara un trozo de pan para poder comer algo los días que pasáramos en los bosques. Esperé. Pasaban los minutos y yo me impacientaba cada vez más al ver que no regresaba. Después de 3 años de reclusión, me imaginaba con gozo cómo sería la libertad. Pensaba en lo maravilloso que sería correr en dirección al frente. Más tarde supe lo peligroso que hubiera sido semejante acción. Pero no llegamos tan lejos. En el momento en que mi amigo regresaba, la verja del campo se abrió de pronto, y un camión espléndido de color aluminio con grandes luces rojas pintadas entró despacio hacia la explanada donde formábamos. En él venía un delegado de la Cruz Roja de Ginebra, y el campo y los últimos internados quedaron bajo su protección. El delegado se alojaba en una granja vecina para estar cerca del campo en todo momento y acudir enseguida en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Del camión descargaban cajas con medicinas, se distribuían cigarrillos, nos fotografiaban, y la alegría era inmensa. Ya no teníamos necesidad de salir corriendo ni de arriesgarnos.
hasta llegar al frente de batalla. En nuestra excitación habíamos olvidado el tercer cadáver, así que lo sacamos fuera y lo dejamos caer en la estrecha fosa que habíamos cavado para los 3 cuerpos. El guardia que nos acompañaba, un hombre relativamente inofensivo, se volvió de pronto extremadamente amable. Vio que podían volverse las tornas y trató de ganarse nuestro favor. Se unió a las breves oraciones que ofrecimos a los muertos antes de echar la tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los días y horas pasados, las palabras de nuestras oraciones rogando por la paz fueron tan fervientes como las más ardorosas que voz humana haya musitado nunca. El último día que pasamos en el campo fue como un anticipo de la libertad. Pero nuestro regocijo fue prematuro. El delegado de la Cruz Roja nos aseguró que se había firmado un acuerdo y que no se iba a evacuar el campo. Sin embargo, aquella noche llegaron los camiones de la SS trayendo orden de despejar el campo. Los últimos prisioneros que quedaban serían enviados a un campo central, desde donde se les remitiría a Suiza en 48 horas para canjearlos por prisioneros de guerra. Apenas podíamos reconocer a los SS, de tan amables como se mostraban intentando persuadirnos para que entráramos en los camiones sin miedo y asegurándonos que podíamos felicitarnos por nuestra buena suerte. Los que todavía tenían fuerzas se amontonaron en los camiones, y a los que estaban seriamente enfermos o muy débiles les izaban con dificultad. Mi amigo y yo, que ya no escondíamos nuestras mochilas, estábamos en el último grupo, y de él eligieron a 13 para la última expedición. El médico jefe contó el número preciso, pero nosotros 2 no estábamos entre ellos. Los 13 subieron al camión y nosotros tuvimos que quedarnos. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al doctor, que se excusó diciendo que estaba muy fatigado y se había distraído. Aseguró que había creído que todavía teníamos intención de evadirnos. Nos sentamos impacientes con nuestras mochilas en la espalda y esperamos con el resto de los prisioneros. Esperamos con ellos a que viniera un último camión. Fue una larga espera. Finalmente nos echamos sobre los colchones del cuarto de guardia, ahora desierto, exhaustos por la excitación de las últimas horas y días, durante las cuales habíamos fluctuado continuamente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. El estruendo de los rifles y cañones nos despertó. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de fusil iluminaban el barracón. El médico jefe se precipitó dentro, ordenándonos que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera que quedaba encima de la mía con zapatos y todo. Vaya si me despertó. Entonces nos dimos cuenta de lo que sucedía. La línea de fuego había llegado hasta nosotros. Amenguó el tiroteo y empezó a amanecer. Allá afuera, en el mástil junto a la verja del campo, una bandera blanca flotaba al viento. Hasta muchas semanas después no nos enteramos de que durante aquellas horas el destino había jugado con los pocos prisioneros que quedábamos en el campo. Otra vez más pudimos comprobar cuán inciertas podían ser las decisiones humanas, especialmente en lo que se refiere a las cosas de la vida y de la muerte. Ante mí tenía las fotografías que se habían tomado en un pequeño campo cercano al nuestro. Nuestros amigos que pensaron viajar hacia la libertad aquella noche, transportados en los camiones, fueron encerrados en los barracones y seguidamente murieron abrazados. Sus cuerpos parcialmente carbonizados eran perfectamente reconocidos en la fotografía. Yo pensé de nuevo en el cuento de Muerte en Teherán. Irritabilidad. Aparte de su función como mecanismo de defensa, la apatía de los prisioneros era también el resultado de otros factores. El hambre y la falta de sueño contribuían a ella, al igual que ocurre en la vida normal, así como la irritabilidad en general, que era otra de las características del estado mental de los prisioneros.
La falta de sueño se debía en parte a la invasión de toda suerte de bichos molestos que, debido a la falta de higiene y atención sanitaria, infectaban los barracones tan terriblemente superpoblados. El hecho de que no tomáramos ni una pizca de nicotina o cafeína contribuía igualmente a nuestro estado de apatía e irritabilidad. Además de estas causas físicas, estaban también las mentales, en forma de ciertos complejos. La mayoría de los prisioneros sufrían de algún tipo de complejo de inferioridad. Todos nosotros habíamos creído alguna vez que éramos alguien, o al menos lo habíamos imaginado. Pero ahora nos trataban como si no fuéramos nadie, como si no existiéramos. La conciencia del amor propio era tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y más espirituales, que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración. Pero ¿cuántos hombres libres, por no hablar de los prisioneros, lo poseen? Sin mencionarlo, lo cierto es que el prisionero medio se sentía terriblemente degradado. Esto se hacía obvio al observar el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo. Los prisioneros más prominentes, los capos, los cocineros, los intendentes, los policías del campo no se sentían por lo general degradados en modo alguno, como si se consideraban la mayoría de los prisioneros comunes, sino que al contrario se consideraban promovidos. Algunos incluso alimentaban mínimas ilusiones de grandeza. La reacción mental de la mayoría, envidiosa y quejosa, hacía de esta minoría favorecida. Se ponía de manifiesto de muchas maneras, a veces en forma de chistes. Por ejemplo, una vez oí a un prisionero hablarle a otro sobre un capo y decirle: figúrate, conocí a ese hombre cuando solo era presidente de un gran banco. Ahora el cargo de capo se le ha subido a la cabeza. Siempre que la mayoría degradada y la minoría promovida estaban en conflicto, eran muchas las oportunidades de que tal sucediera, empezando por el reparto de la comida. Los resultados eran explosivos. De suerte que la irritabilidad general, cuyas causas físicas se analizaron antes, se hacía más intensa cuando se le añadían estas tensiones mentales. Nada tiene que sorprenderte que la tensión abocara en una lucha abierta. Dado que el prisionero observaba a diario escenas de golpes, su impulso hacia la violencia había aumentado. Yo sentía también que cerraba los puños y que la rabia me invadía cuando tenía hambre y cansancio. El cansancio era mi estado normal, ya que durante toda la noche teníamos que cebar la estufa que nos permitían tener el barracón a causa de los enfermos de tifus. No obstante, algunas de las horas más idílicas que he pasado en mi vida ocurrieron en medio de la noche, cuando todos los demás deliraban o dormían, y yo podía extenderme frente a la estufa y asar unas cuantas patatas robadas, en un fuego alimentado con el carbón que sustraíamos. Pero al día siguiente me sentía todavía más cansado, insensible e irritable. Mientras trabajé como médico en el pabellón de los enfermos de tifus, tuve que ocupar también el puesto de jefe del mismo, lo que quería decir que ante las autoridades del campo era responsable de su limpieza, si es que se puede utilizar el término limpieza para describir aquella condición. El pretexto de la inspección, a la que con frecuencia nos sometían, eran más con ánimo de torturarnos que por motivos de higiene. Mayor cantidad de alimentos y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más. Pero la única preocupación de los inspectores consistía en ver si en el centro del pasillo había una brizna de paja o si las mantas sucias, hechas andrajos e infectadas de piojos, estaban bien plegadas y remetidas a los pies de los pacientes. El destino de los prisioneros no les preocupaba en absoluto. Y yo me presentaba marcialmente con mi rapada cabeza descubierta y chocando los talones, informaba: barracón número 6/9, 52 pacientes, 2 enfermeros ayudantes y un médico.
ellos se sentían satisfechos. A renglón seguido se marchaban, pero hasta que llegaban, solían anunciar su visita con muchas horas de antelación y muchas veces ni siquiera venían. Me veía obligado a mantener bien estiradas las mantas, a recoger todas las motas de paja que caían de las literas y a gritar a los pobres diablos que se revolvían en sus catres, amenazando con desbaratar mis esfuerzos para conseguir la limpieza y pulcritud requeridas. La apatía crecía sobre todo entre los pacientes febriles, de suerte que no reaccionaban a nada si no se les gritaba. A veces fallaban incluso los gritos y ello exigía un tremendo esfuerzo de autocontrol para no golpearlos. La propia irritabilidad personal adquiría proporciones inauditas cuando chocaba con la apatía de otro, especialmente en los casos de peligro. Por ejemplo, cuando se avecinaba una inspección que tenían su origen en ella. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a continuar el fin de semana que viene con esta lectura y finalmente la terminaremos. Te quiero agradecer que me acompañes, te quiero agradecer que me sigas. Te cuento que nos vamos a ver mañana a 18:30 horas puntual y vamos a estar viendo un tema para seguir creciendo, un tema para seguir debatiendo. Te agradezco que me acompañes y me despido diciéndote lo siguiente. Ojalá que los tuyos estén bien y ojalá que los tuyos seamos todos. Muchas gracias y hasta mañana.